captar mi atención, decir, mi tesis debería ser con este maestro, y así es, lo hice, aproveché el huaico de Chosica, que había sucedido en el 87, y entonces con ese motivo hice mi tesis con él. Entonces ahí empecé ya a trabajar en distintas zonas del Perú, esta fenomenología de desastres y sus consecuencias, como se ha señalado, ¿no? Entonces, por eso se lo debo a él, y debo siempre hacerle un reconocimiento de lo que él ha contribuido a la ingeniería y en general, ¿no? A la sociedad. Bueno, dicho esto, yo creo que podríamos empezar justamente con una frase. La naturaleza, nosotros vivimos con el consentimiento de la naturaleza, sujeto a cambio sin previo aviso. Entonces no estemos esperando el aviso para actuar, ¿verdad? Muchas veces somos especialistas en calcular, como se ha señalado en antes, todos los daños ocasionados. Por ejemplo, en este caso, el último evento, en lo que se ha señalado como las lluvias intensas en el norte. Entonces, parafraseando a este escritor, Gabriel García Márquez, sería crónica de un desastre anunciado, porque todos los años de que hay estos eventos, siempre estamos contabilizando todos sus impactos, ¿verdad? Es algo repetitivo, que justamente en este momento, en esta exposición, tenemos que ir desmenuzando desde el comienzo, ¿no? Tratando de no saltarnos la garrocha y ir punto por punto desmenuzando este tema de los desastres. Entonces, sin más preámbulo, voy a pasar a compartir la pantalla. Usted me confirma si se ve bien. Se ve bien, se ve bien. Ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. No sé cómo achicar esto de acá. Bueno, de alguna manera, ajá, lo reducimos. Listo. Entonces, el título, como ustedes ven ahí, son lecciones que aún no terminamos de aprender. Y qué mejor que poner una foto muy reciente que ustedes ya lo han visto en la televisión. Entonces, la pregunta que nos va a seguir en toda la exposición ¿es posible salvar nuestras vidas, bienes y obras? Bueno, la respuesta la debemos tratar de resolver en esta ocasión. Bueno, como siempre, mi método es hacerme preguntas y tratar de responder, en este caso, con la participación también de ustedes. Una primera pregunta, por ejemplo, es ¿qué desastres conocemos? Y ante esta pregunta, muchas personas responden ¿qué desastres conocemos? Bueno, el terremoto, el tsunami, el huaico, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos nosotros el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es eso de que el desastre es un terremoto? Entonces, esa pregunta de los terremotos son desastres, o las inundaciones son desastres. Realmente al ver las fotos de las consecuencias, intuitivamente decimos, sí, pues el desastre del terremoto, el desastre de las inundaciones. Y un poco allí se desliza las causales, ¿no es cierto? Estamos viendo realmente las consecuencias, pero tenemos en este caso que ir hacia las causas. La naturaleza entonces será responsable que ocurran estos desastres. Como ustedes ven, ya las preguntas se hacen un poco más complejas. Y por último,
los desastres están aumentando o se mantienen igual o están disminuyendo. Entonces, vamos a tratar entonces de ir respondiendo cada una de estas preguntas. Por lo pronto, los fenómenos naturales que tenemos más, digamos, con mayor frecuencia son los sismos, los huaicos, las inundaciones. Por lo pronto, esos tres fenómenos que ocurren muy repetidamente en nuestra geografía. También tenemos deslizamientos, caídas de rocas, hundimientos y el caso, aunque no frecuente, de los tsunamis. Y también hay otros, heladas, etcétera. Por eso pongo etcétera, porque hay muchos otros que no es el caso de detallar. Los tres que estoy señalando se pueden, ya se ha generalizado decirle, son movimientos en masa. Y el INGEMET se especializa en el estudio de esos fenómenos, así como el de los sismos, el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, volvemos a preguntarnos por qué un fenómeno natural, cualquiera en este caso, o provocado por el propio ser humano, puede desencadenar un desastre. ¿De qué manera se transforma este fenómeno y se convierte en un desastre? Entonces, allí es donde nosotros damos el clavo, por eso lo he resaltado de manera importante, porque existe la vulnerabilidad. En realidad el fenómeno actúa sobre esa vulnerabilidad que ya existía, que tiene que ver con nuestra forma de ocupar el territorio, y entonces se va a producir el desastre. Pero fíjense ustedes que muchas de las obras que nosotros hacemos, con mayor razón si somos ingenieros civiles, no toman en cuenta los peligros o los exacerban, los incrementan. Por ejemplo, un caso típico que yo siempre señalo es... Sí, está grabando. Ah, qué bueno. No, eso quería saber porque quería no perdérmelo, pero... Pues, Sí. Un caso concreto, porque siempre hay que ir rápidamente o en algún momento a los casos particulares. Por ejemplo, la hermosa carretera que se ha hecho entre Lima y Canta hace relativamente poco. Maravillosa la construcción de la carpeta asfáltica, pero, oh sorpresa, no protegieron los taludes, ¿no? Porque han cortado cerros, etcétera. Y entonces cada cierto tiempo nos encontrábamos, cada 100 metros por decir, con rocas en plena pista, ¿no? Y entonces luego el ser humano, muy inteligentemente, pone carteles, decir, peligro, zonas de caída de rocas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Las rocas se les ocurrió caerse. Entonces, ahí tenemos el caso de que hay, con nuestras obras, nosotros estamos incrementando este problema de la vulnerabilidad, porque sea por exposición, por fragilidad o por la dificultad para recuperarnos de los desastres, se configura pues una situación de vulnerabilidad, no solamente de un sector, por ejemplo en este caso transportes, sino en general, la parte de la ocupación de los cauces, ¿no es cierto?, el desborde de los ríos, etc. Entonces la conclusión hasta este momento es que si no existe esa vulnerabilidad, no puede existir el desastre. Y eso es un poco difícil, por no decir tercamente, se mantiene como un mito que el desastre es inevitable, ¿no? Y lamentablemente nuestros medios de prensa contribuyen, pues, ¿no? Porque dice, la furia de la naturaleza se desató sobre el norte del país. Ustedes deben haber leído esos titulares, ¿no? Donde la naturaleza es la mala, pues, ¿no? Y esto, por ejemplo, se llega a la terminología que usamos cotidianamente. Por ejemplo, se llama Instituto Nacional de Defensa Civil. Y entonces yo pregunto, ¿defensa ante quién?
Entonces está subyacente, no está efectivamente declarado, que es la naturaleza la culpable, porque tenemos que defendernos del río, etcétera, defendernos de la quebrada. Entonces, el ser humano pobrecito se tiene que defender. En otros países, en vez de Instituto de Defensa Civil, se llama Instituto de Protección Civil, ¿no? En todo caso, es un término mucho más apropiado que el llamar desastre, perdón, de decir defensa. Y esto trasladado, por ejemplo, a los ríos, se dice, se construyó un muro de defensa y lo aceptamos como que está bien planteado que es un muro de defensa. Entonces, por eso decía que está tan internalizado en nuestra sociedad que sin querer, queriendo, nosotros nos defendemos de la naturaleza que nos asusta, nos ataca, nos causa toda una serie de problemas. Entonces, viene aquí una reflexión. Un terremoto en un desierto, un tsunami en una costa deshabitada, un huaico en una quebrada sin viviendas o una inundación en una zona despoblada. Entonces, ¿a quién afecta? A nadie. No hay desastre, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, ahí están ustedes viendo los 4 fenómenos que ocurren, por ejemplo, en nuestro país. También podemos incluir otros fenómenos, por supuesto. Un fenómeno natural, entonces, va a actuar sobre una vulnerabilidad existente, porque ahí ustedes ven hermosos edificios. Pero la pregunta es, ahora que está de moda hacer edificios de 12, 20 pisos, ¿serán vulnerables o no? ¿No? Y no solamente estoy hablando de la parte física, que entra lo que es nuestras normas sismo resistentes, ¿verdad? Que tenemos, que nos ayudan bastante y que muchos no cumplen. No solamente eso, sino incluso en vulnerabilidad entra la parte social. Por ejemplo, se han preguntado ustedes, ¿todas esas personas que viven en estos edificios tendrán un plan de contingencia? ¿Sabrán qué hacer los del piso 15 o el piso 20, qué hacer en un momento de un terremoto? ¿Correrán raudamente las escaleras? Por supuesto que rodándose, o se tirarán por la ventana. O si el edificio está bien construido, se mantendrán en la caja del ascensor, etcétera. O sea, eso tiene que decirlo el plan de contingencia. Pero estoy casi seguro, salvo que alguien me desmienta, que todos estos edificios que han salido como hongos en Lima tienen su propio plan de contingencia, ¿no es cierto? Entonces la vulnerabilidad tiene que ver también en la preparación de las personas que pueden ser afectadas. Y entonces, al actuar ese fenómeno sobre esta vulnerabilidad, lógicamente va a generar el desastre. Entonces, es una consecuencia. Ahora, si nosotros analizamos riesgo versus desastre, ¿cómo se puede entender esto? Poniéndonos en 2 momentos, antes y después. Antes que ocurra el evento, tenemos un peligro, por ejemplo, el peligro sísmico. Existe una vulnerabilidad y existe en este momento un riesgo. Todavía no hay evento, pero existe ese riesgo. Sin embargo, si se ha producido ya el evento, quiere decir que ya ocurrió el terremoto, la vulnerabilidad sigue siendo la misma, pero en este caso el resultado es el desastre. Yo he querido hacer esa comparación porque son 2 momentos que debemos en cada caso saber cómo actuar. Entonces vamos a resumir diciendo que los fenómenos naturales siempre se producirán. Son procesos naturales que así funciona nuestro planeta, así funciona nuestro territorio, nuestra geografía, ¿no es cierto? Nuestros antiguos habitantes en esta zona del mundo ya se habían adaptado, ya sabían dónde construir, etcétera, ¿no? Y sabían ya que se tenía que producir estos eventos. También tenemos que estos fenómenos
por sí mismos no provocan el desastre. Luego tenemos que los desastres entonces no los consideramos naturales porque tienen sus causas en nosotros mismos. Entonces, a veces digo y sorprende a muchas personas decir, todos participamos del desastre, ¿no? Todos tenemos nuestra cuota de participación. ¿Podría entonces reducirse estos desastres, incluso evitarse? Sí, sí es posible, siempre que actuemos sobre la vulnerabilidad. Pero en esa vulnerabilidad que no aparece mágicamente, sino se va construyendo de acuerdo al modelo de desarrollo, problemas ya a nivel macro, existen pues actores principales, actores secundarios, así como en una obra, en este caso es una obra trágica, ¿verdad? Existen autoridades, asentamientos informales, empresas inmobiliarias. Ojo, esto de repente causa un poco de sazón. Ingenieros, arquitectos, técnicos, ciudadanos, etcétera, etcétera. Bueno, algunos participan poco, otros participan más, sobre todo los tomadores de decisiones. Los desastres los consideramos que están aumentando en el mundo y en el Perú. Una de las causas que en este momento está de moda decirlo, y no le falta razón, es el cambio climático. El cambio climático lo que hace es incrementar la intensidad de estos fenómenos o incrementar su frecuencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos del fenómeno del Niño, ahora notamos como que está siendo cada vez más seguido. Por decirlo, el fenómeno del Niño ocurría cada 10, 12 años y ahora está ocurriendo cada 5 años, algo así, ¿no? Es algo que me equivoqué, lo podemos ver luego en cuanto a las fechas. Pero hay un tema importantísimo acá, que es la falta de planificación, ¿no? Y otro tema es la gran rotación de las autoridades. Porque, por ejemplo, en nuestra experiencia, ¿cuántos estudios y charlas y talleres se han realizado con los equipos técnicos de las municipalidades, con los alcaldes, con los tenientes gobernadores, etcétera? Y que resulta que de un momento a otro cambiaron las autoridades. Entonces, como decir, volver a foja cero. Todo lo que habíamos avanzado con ellos se va pues al tacho, ¿no? Porque entran nuevas autoridades con el desconocimiento total hasta de su propio territorio, ¿no? Entonces, debemos actuar sobre la vulnerabilidad para reducir el riesgo de estos desastres y entonces le hemos llamado gestión del riesgo de desastres, ¿no? He puesto unas figuras que tal vez sean un poquito más ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, tratar de entender que la gestión de riesgo de desastres es un proceso integral. No se trata solamente de atender una parte, sino tratar de ver, ahora se suele decir de manera holística, el conjunto, y en cada una de las partes tratar de actuar. Por ejemplo, generar conocimiento sobre los fenómenos naturales de la localidad. Es decir, si me nombran alcalde, lo primero que tengo que hacer es hacer un reconocimiento del territorio y ver qué fenómenos ocurren y cuál es su historia, ¿no es cierto? Aunque yo no tenga muchos años en la zona, tengo que saber qué se produjo. Y hay personas que dicen, no, por acá nunca ha ocurrido un huaico. Lo que pasa es que no han estudiado a estos fenómenos. Entonces el tema acá es investigar. Otro elemento es que evitar el riesgo futuro, lo cual significa no generar vulnerabilidad. Actualmente, no sé si está desactivado o esa autoridad de reconstrucción con cambios, pero se entiende que la reconstrucción con cambios tiene que ser de manera que prevenga, que no genere vulnerabilidad. Por decir, si hay una zona que ya se conoce que es inundable, eso implica una reocupación, un traslado de esas personas, y entonces ese es el verdadero cambio. No es simplemente ponerle un muro, ¿no es cierto?
que son más que todo parches. Bueno, veamos que hay otros elementos también en esta integralidad. Reducir el riesgo existente. Ya que existe la vulnerabilidad, hay que reducirla. ¿Por qué? Porque eso puede implicar, aunque no la solución, sí la reducción de las muertes, pérdida de vidas, etc. Si podemos canalizar una quebrada, si podemos canalizarla en el río, en buena hora, pero seamos conscientes que solo estamos mitigando, ¿no? No estamos haciendo realmente una prevención. Fíjese, ahí hay entonces una relación entre lo que es prevenir y mitigar, ¿no? Podemos pasárnoslas toda la vida mitigando y el riesgo se sigue manteniendo. Existe otro elemento ya cuando estamos a puertas de un evento, entonces tenemos que anticipar con los preparativos, preparar a la gente, lo que decíamos antes, planes de contingencia, etcétera, que ya se supone debemos tener para cada caso, ¿no es cierto? Tenemos además el caso de se produjo la emergencia, entonces tenemos que responder inmediatamente y rehabilitar, que significa permitir el acceso a la zona afectada, ¿no? Para llevar la ayuda, etcétera. Entonces, eso es atender la emergencia. Sin embargo, falta un elemento más, que sería recuperar las pérdidas, ¿no? Ahí es donde viene la dificultad de no aprender la lección aprendida. Por ejemplo, en este caso, tenemos el fenómeno del Niño 82, luego tenemos el anterior del 72, luego del 98-99. Son 3 oportunidades que nos da la naturaleza para decirnos, reconstruye de buena manera. De lo contrario, viene el otro fenómeno del Niño, igual con mayores o iguales pérdidas, por no haber hecho la reconstrucción aprovechando el conocimiento, aprovechando evitar el riesgo futuro. Bueno, en conclusión, entonces, esos son los elementos que integran la gestión de riesgos. Habrán organismos que solamente ven una parte, por ejemplo, INDECI. Se entiende que debe estar anticipando la emergencia y luego la atención de la emergencia, ¿no? Esas son sus tareas ya por ley que se han elaborado o decidido, ¿no? Muy bien, entonces, continuando, tenemos que nuestra obligación, más aún como ingenieros, como arquitectos, estudiar tanto los peligros como la vulnerabilidad. Son 2 grandes temas. Estudiar por un lado el peligro en la zona en que estamos involucrados y paralelamente al análisis de la vulnerabilidad. Luego lo vamos entonces a confrontar un estudio con otro para poder decidir cómo estimamos el riesgo, o sea, cuáles son las posibilidades de pérdida que nos estamos anticipando a lo que va a ocurrir. Para ello, por ejemplo, se identifican parámetros, ¿no? O variables que van a determinar el peligro, por ejemplo, en este caso por sismos o por inundaciones. Lo primero, y eso es una cosa que siempre insisto cuando llego a un lugar donde me han pedido hacer una evaluación, ¿dónde está el plano topográfico? La topografía es fundamental, sobre todo en el caso de inundaciones. Claro, en de sismos también, pero sobre todo inundaciones, donde, como decía en algún momento, llegué a esta conclusión, la topografía es la huella digital de la naturaleza. En otras palabras, nosotros mirando nomás el plano topográfico y que sea actualizado, que tenga curvas de nivel pues aceptables, podemos saber con anticipación por dónde va a ir el agua. Se dice que va a ir lluvia, se dice que va a haber un desborde del río. Ya sabemos con una topografía adecuada, actualizada, por dónde va a ir el agua, ¿no es cierto?
Entonces, luego vemos el tipo de suelo, eso tiene mucho que ver con los sismos. Lógicamente la capacidad portante, que muchas veces no se toma en cuenta, se le hace un cimiento muy débil, ¿no? El periodo de vibración del suelo, por supuesto hay que también ver el periodo de vibración de la edificación. El contenido de humedad es también importante porque eso va a atenuar o amplificar la onda sísmica. Asimismo, la escorrentía superficial, las precipitaciones locales. Por ejemplo, en el caso de la escorrentía superficial, nos hemos dado con sorpresas, y no sé si alguno de los presentes me ha acompañado también al estudio que hicimos en Tumbes. Tumbes es una ciudad sometida casi anualmente a lluvias intensas. Sin embargo, hemos estado recorriendo la ciudad y no encontramos más que una que otra cuneta. O sea, no se les da incluso pistas, calles que están repavimentando, no le hacen cuneta. Entonces, es una cosa que tenemos que trabajar mucho con los ingenieros y arquitectos de cada uno de estos municipios, cómo permiten que se haga una calle sin cuneta. Peor en el caso de carreteras, ¿no? Donde, como ustedes han visto en estas temporadas del Niño, simplemente las aguas rebasan y levantan completamente la carpeta asfáltica, ¿no? Bueno, y analizar, por supuesto, las precipitaciones locales. Se debe establecer entonces rangos y ponderar, darle un valor a cada indicador según su importancia relativa. Por ejemplo, voy a sacar un caso que hemos desarrollado en Villa María del Triunfo, en Lima, lo que hemos hecho una microzonificación distrital, ¿no? Trabajando tanto en campo como en laboratorio. Y muchas veces del campo vamos al laboratorio, hemos escrito al gabinete, y yo considero que como ingenieros tenemos que volver al campo para constatar nuestros resultados. Esa es una cosa de rigor que debería tenerse como un comportamiento del ingeniero que trabaja en estos temas. Los estudios entonces, en resumen, suelo, geológico, geofísico por lo pronto, y se va calificando de acuerdo a esos colores el peligro. Y luego pasamos a la vulnerabilidad, donde hay, como ustedes, es mucho más complejo. Yo digo, más fácil es estudiar el peligro, porque en la vulnerabilidad entra, pues, población, material de construcción, tipología constructiva, ¿no? Ustedes saben que cuanto más alto el edificio, más vulnerable se hace, ¿no? Estado de conservación, altura de la edificación, servicios básicos. Hay algunos temas que no entran directamente en la valoración del riesgo, sin embargo, entran también en lo que es el proceso de reconstrucción. Por ejemplo, si no hay adecuada viabilidad y transporte, las tendencias de expansión, entonces realmente a la hora que ocurre un evento de estos y el desastre consecuente, no hay cómo acceder a la zona siniestrada, ¿no es cierto? Porque las pistas se malograron, etcétera. Entonces, esos temas se van a ver ya post-desastre, ¿no es cierto? En cuanto a atender la emergencia. Podemos trabajar entonces lo que es, por ejemplo, a nivel de manzanas, ¿no? Acá pues, ustedes ven en distintos colores señalados por dónde se encuentra mayormente el riesgo, que está en rojo, ¿no? En naranja, que es riesgo también alto. Lo amarillo vendría a ser mediano y finalmente color verde es bajo. Eso es, como digo, se trabajó a nivel de manzana. Y luego en algunos lugares se trabajó a nivel de lotes, que es un trabajo mucho más delicado porque implica muchas encuestas, casa por casa, ¿no?
para poder ver todos estos parámetros que hemos señalado antes, si realmente de qué manera se están dando, para poder valorar su peligrosidad y luego su riesgo. La estimación del riesgo, entonces, recurre a instrumentos, también a capacitar a la población, se usa una metodología, se utilizan herramientas para obtener resultados y hacer propuestas. Por ejemplo, hacia dónde debe desarrollarse la población, en qué lugares ya no debe densificarse la población porque son zonas de mayor riesgo. Se trabaja sobre la base de un escenario de riesgo que implica fijar, o sea, simular una magnitud, una hora en que se produzca el evento, incluso con detalles como la profundidad del epicentro, ¿no es cierto?, del hipocentro, y otros detalles más. Pero es importante, por ejemplo, que en el escenario de riesgo nosotros hagamos una simulación de si se produce a las 2 de la mañana, cuáles serían las zonas de mayor afectación. Probablemente la gran mayoría de la población se encuentre en sus domicilios. Entonces los domicilios se convierten en el evento de mayor vulnerabilidad. Mientras que si el sismo ocurre a mediodía, es muy probable que la mayor concentración de población esté en los mercados, en los centros educativos, etc. Entonces es muy importante establecer un escenario y sobre esa base podemos decir escenario 1, escenario 2, escenario 3, ¿no? Por ejemplo, para estimar el riesgo de desastre en el caso del sismo, nosotros confrontamos, como se ha visto, tanto el peligro como la vulnerabilidad, otorgando valores que no son, por supuesto, caprichosos, sino más o menos teniendo en cuenta qué peso le damos al peligro y qué peso le damos a la vulnerabilidad. Y eso va a depender, como ha sido puesto allí, que tenemos que justificar por qué damos esos valores. Por ejemplo, la fragilidad de las edificaciones es acumulativa con cada sismo. Entonces la vulnerabilidad es muy decisiva. La mayoría de construcciones no han tenido orientación técnica, con mayor razón. Los muros de contención de taludes es precario, ¿no?, en la zona de ladera. El corte relleno de laderas incrementa la fragilidad. Entonces, por esos motivos le hemos dado, por ejemplo, en este caso, la vulnerabilidad 3, peso 3, y al peligro 2. Todo esto lo hemos volcado en el Excel y es fácil, entonces, variando estos pesos, automáticamente podemos establecer estos rangos y considerar qué porcentaje de la zona estudiada se encuentra en alto, muy alto, medio o bajo riesgo. Finalmente se ponen unas gráficas para mostrar, porque todo esto va a ser planteado a la población para que ellos reconozcan en qué situación se encuentran. Es muy importante eso, porque si no todo va a quedar en el gabinete, ¿no es cierto?, en las carpetas o en los cajones del municipio, y ahí queda todo. Ahora, una pregunta que nos hacemos es la relación entre sismos y tsunamis, porque muchas veces la gente a partir de un sismo cree que va a haber automáticamente un tsunami. Entonces, si nosotros analizamos el caso de Lima, por ejemplo, de la subducción, tenemos una fosa oceánica muy próxima a la costa, donde se encuentran la mayor parte de los epicentros sísmicos. Incluso esa subducción explica por qué en determinada parte del Perú, por el grado de inclinación del plano de Benioff, se genera una actividad volcánica, por ejemplo en el caso del sur del Perú, ¿no? En el caso del tsunami, como ustedes ven en la figura, está produciéndose la subducción y entonces la corteza de la parte continental se arquea. Y en ese proceso de arquearse hay un momento en que se rompe se vence la rugosidad de las dos placas y entonces violentamente sube
la placa que ha sido deformada y produce entonces la ola del tsunami, ¿no? Que por la distancia de estos epicentros estamos pensando en unos 80, 100 kilómetros de la costa, y eso no nos da mucho tiempo para poder actuar. Se estima que de 20 a 25 minutos es el tiempo en el cual el tsunami llega a la costa. Nuevamente debo agradecer al señor Coroigua que nos proporcionó toda la metodología para poder hacer el cálculo de riesgo de los tsunamis. Tenemos, por otro lado, los institutos que generan información, como es el IGP, el CENAMI, etcétera. En este caso, el IGP nos da la posibilidad de ubicar en el mapa del Perú las zonas de mayor incidencia de los epicentros sísmicos, ¿no es cierto? Como ustedes ven, en la costa peruana se concentran de Lima hacia el sur la mayor cantidad de terremotos. No hay que descuidar el caso de Tumbes, ¿no? Que también, por su cercanía de repente a Ecuador, también está muy sometido a estos eventos. Pasando a lo que es los fenómenos hidrometeorológicos, tenemos, como decíamos antes, un historial de fenómenos niños grandes. Desde el año 25 fue terrible. Yo, justamente con motivo de mi tesis, me metí a la biblioteca a estudiar el caso que el fenómeno empezó el 24, el 25 fue muy fuerte y hasta el 26 duró 3 años, ¿no? Por darle un dato, ¿no? La temperatura de Lima llegó a 33 grados y se produjo pues inundaciones, en el caso de Lima también, ¿no? La temperatura del mar también en esos tiempos aparecía en el diario, todos los días aparecía la temperatura del mar, y esos son datos muy ilustrativos que lamentablemente ya no se realizan, ya no hay un monitoreo, por lo menos en conocimiento público, de cómo va variando, cómo se va generando este fenómeno, ¿no? Que ya tiene su secuencia, como hemos visto el 71, 72, el 82, 83, el 97, 98. Luego vino el 2017 el llamado Niño Costero. Tengo para tal vez en otro momento poder desarrollar esto del Niño Costero, por qué se le ha llamado así, ¿no? No tiene pues las características de repente de los demás fenómenos del niño, ¿no? Es más focalizado. Y está la explicación ahí del fenómeno del niño típico, ¿no? Incluso ustedes ven arriba, la zona de calentamiento, muy cerca del Ecuador, donde la temperatura superficial del mar es decisiva para decir si está produciendo o no este fenómeno en el Perú. Tenemos en el caso del año 2023 un fenómeno que no habíamos tenido cuenta, que es un ciclón, no tan grande como en Centroamérica, pero sí tuvo sus efectos, ¿no? Y el probable niño costero, que en este momento se está ya confirmando que se va a producir en los meses siguientes, ¿no? Como ustedes están notando, el mantenimiento de la temperatura en pleno mes de abril ya nos está presagiando que el invierno va a estar muy caliente. Bueno, entonces, siguiendo la explicación, las inundaciones entonces, por su impacto sobre los centros poblados, en la agricultura, transporte, etcétera, ¿será inevitable? O, como dice, ¿no? ¿Nos castiga la naturaleza o se puede evitar esto? Por ejemplo, imagínense, me parece que es el norte, donde algo ha pasado ahí, ¿no? Se volvió una piscina, todo ese centro poblado, ¿no?
O el otro caso, ustedes ven las calles se convierten, ¿no?, en ríos. Que llega incluso a ahogarse la gente en esa inundación, ¿no? Entonces, esto es, como decíamos en antes, es algo crónico. Entonces, por ejemplo, viendo una fotografía como la última, por ejemplo, estamos pensando qué pasó allí, por qué el agua se puso en ese lugar, o es que nosotros nos hemos puesto en un lugar inadecuado, ¿no? Eso es lo que una vez escuché en una charla del doctor Rocha, eh, que dijo el 2% de agua se encuentra en la costa, ¿no? Y sin embargo está el 90% de la población urbana. Entonces, él se hizo una pregunta: o el agua está en el lugar equivocado o nosotros. Entonces, en este caso, yo sacaría esa misma conclusión: ¿dónde nos hemos puesto a vivir que la calle se convierte en un río? Y esto no es solamente, no es para conformarnos, pero es algo generalizado en la sociedad humana. Si ustedes ven en Bangladesh, en la India, incluso en Italia, en diferentes lugares, se producen inundaciones severas dentro de la zona urbana. Entonces la ciudad está en una cota inferior a las fuentes de agua cercanas. O basta que la lluvia incida en esa zona para que el agua se va a acumular en las zonas bajas. Y en este caso han construido ciudades en zonas bajas. Tenemos, por ejemplo, 500 centros de salud afectados por esta lluvia de este año, ¿no? Y también colegios, ¿no? Centros educativos que han tardado en empezar por los efectos, pues, de lluvias y huaicos, ¿no? También huaicos han ocurrido mucho, sobre todo en la zona de la sierra. Entonces, lo que he hecho en años anteriores es tratar de analizar con un poco más de detalle la causa-efecto de los desastres, partiendo, por supuesto, del evento. Por ejemplo, acá ustedes tienen el caso de los sismos, donde primero, a partir de una magnitud sísmica, por decir 7.0 o 8.0, que se debe sea a choque de placas o a fallas tectónicas locales, como el caso de Moyobamba, ¿no?, donde no existe la subducción, pero sí existen fallas tectónicas locales. La cosa es que se produce, esa magnitud va a reflejarse por la liberación de energía en un terremoto. Y el terremoto va, ustedes ven, en el caso de los recuadros que están en rojo y en negro, son los efectos: colapso de viviendas, cadáveres, caída de rocas, colapso de presas, deslizamientos. Y de los cadáveres sin enterrar viene la contaminación. Sin embargo, existen unos rectángulos en color amarillo que yo lo incido o lo explico como que es debido a la acción humana o está bajo responsabilidad humana. Por ejemplo, el colapso de viviendas, ustedes ven hacia la mano izquierda, es por construcción sin refuerzos, y es algo lamentablemente extendido en todo el cinturón de asentamientos humanos en Lima, ¿no? Construyen los segundos pisos sin columnas, ¿no? Y, o sea, eso lo veo repetido cientos de veces, ¿no? Es decir, esas construcciones no han sido hechas por ingenieros, ¿no? Y están esperando el próximo sismo. También el colapso de viviendas se debe a viviendas en humedales. Y entonces, pero eso a su vez, ¿por qué? Retrocedemos y vemos expansión urbana sin control. Y retrocediendo vemos inexistencia de planificación urbana. Repito, todo lo que está hacia la izquierda en color amarillo es responsabilidad nuestra. En el caso de deslizamientos también es explotación de canteras y también podemos decir desestabilización de taludes por carreteras que no han contemplado,
¿no? El corte de esos cerros. Entonces están generando deslizamientos o caída de rocas, ¿no es cierto? También la caída de rocas se debe a la deforestación, está señalado allí. Bueno, y la contaminación, por último, por las víctimas, también nosotros lo atribuimos a la precaria infraestructura de saneamiento. Y esto es un problema, no quiero asustarlos, pero es realmente grave. Un terremoto, sea de 7 u 8, en Lima, donde se calcula, mediante varios estudios han coincidido en que lo menos de unos 100.000 muertos y no 200.000, 300.000 heridos. ¿Dónde los atendemos? ¿En qué hospitales? ¿En qué morgues? ¿Hasta qué cementerios? No tendríamos dónde ubicar tanto a los damnificados como a los fallecidos. Entonces, estamos, como se dice, al pie de una bomba de tiempo. Bueno, y finalmente en la parte última, donde está en color rosado, se señalan las consecuencias, ¿no? Pérdida de muertes, corte de agua, corte de vías, daños a infraestructura. Eso de corte de agua es un tema muy serio, porque en un gran sismo se cortan las tuberías, más aún tuberías que ya tienen muchos años enterradas, y va a causar no solamente aniegos, sino hay un desabastecimiento del agua de por lo menos un mes. Lima sin agua, ¿se imaginan? Es una cosa terrible, porque no había ni siquiera cómo atender a los heridos. En el caso de una inundación también podríamos intentar hacer esto de intensas precipitaciones, embalse del río, desembalse de una presa, genera un caudal extraordinario. Ese caudal extraordinario se encuentra con un cauce reducido y por lo tanto una inundación. Ahí interviene por el lado izquierdo riberas indefensas, ¿no? Cauce colmatado. No se hizo obras de mitigación. Por otro lado, viviendas ocupan la ribera. El crecimiento urbano es sin control y por lo tanto las viviendas están expuestas, ¿no? Al aniego. No hay planificación urbana, deficiente drenaje. Y las consecuencias las vemos en color rosado: pérdida de vidas, afectación de la infraestructura urbana vial. Por otro lado, la pérdida de cultivos, colmatación de canales, emposamiento de las aguas. Y bueno, estamos entonces señalando al final los efectos directos de la inundación. Muchas de estas cosas ya se están dando, ¿no? Pero es importante ponerlo de esta manera, este diagrama de flujo, para que nosotros sepamos dónde actuar para evitar mayores efectos, ¿no? En cuanto al tema de los huaicos, es todo otro tema muy difundido en nuestro medio por la geografía. El huaico está asociado a una quebrada. Por eso a veces me llama la atención cómo se aplican de manera poco, digamos, poco conocedora del tema. El periodismo dice el huaico de San Bartolo, el huaico de Pucusana. Y entonces yo digo, ¿huaico? ¿Y dónde está la quebrada? No, es como un río, entonces no es quebrada. Entonces, por lo tanto, los que bajan por estos balnearios del sur no son huaicos, son flujos de barro, ¿no es cierto? Lo que le llamamos riada, ¿no? Una torrentera se convierte en lo que era un cauce de un río, porque el río llegaba así como el río Rima, Lurín, Chillón, etcétera, igual bajaba en la parte sur de Lima. Sin embargo, por los cambios climáticos, hace mucho tiempo dejó de ser ríos, pero se han mantenido los cauces. Entonces los cauces colectan
probablemente barro y eventos de huaico en la parte alta, y entonces se van a trasladar hasta el propio mar. Pero no es que el huaico llegue hasta el mar. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque el huaico tiene una característica. Primero, como dice su nombre, huaico es una palabra quechua que significa quebrada. En la quebrada, con unas pendientes de 5 o 10%, existen muchas rocas. En climas semiáridos, viene una precipitación en la cabecera de esa cuenca, de esa microcuenca, y entonces se genera un flujo completamente variado entre barro, grandes rocas, con decirles que algunas rocas, por ejemplo en Chosica, que ha arrastrado el huaico, son del tamaño de una habitación, por decir de 3 metros o más de diámetro, rocas que son capaces de arrastrar un huaico. Y entonces el efecto del huaico es demoledor, no es inundación propiamente, sino es destrucción de cualquier tipo de construcción que nosotros hagamos. No sé si podría haber un búnker de concreto armado que le pueda resistir, pero lo que sí he visto es construcciones de albañilería, confinada, etcétera, que han sido demolidos por los huaicos, ¿no? Y después les voy a mostrar algunas fotos. Entonces, aclarando esto, los huaicos están referidos a quebradas tributarias de estos ríos de la vertiente occidental, por ejemplo, en el caso de Lima, ¿no? La vertiente occidental de los Andes. Muy bien, entonces tienen 3 partes, por supuesto, la cuenca alta que recibe, la cuenca media de transporte y la cuenca baja, donde lamentablemente muchas viviendas se han ido colocando en plena zona baja de la quebrada, donde el cono eyectivo, pero también han invadido la cuenca media. Y han ido subiendo incluso, ¿no? Por decirles un dato, ¿no? Las quebradas en Chosica son, por lo pronto, las más grandes 3. Y entre las 2 más grandes están 15.000 habitantes en cada una. O sea, estamos hablando de 30.000 personas viviendo en 2 quebradas que son las más activas de esa zona, ¿no? Y existen quebradas que han sido invadidas recientemente, como la quebrada California, que en el tiempo que hice mi tesis no había más que residencias en la parte baja y no había ni un solo poblador en todo el tramo de medio y alto de esa microcuenca llamada California. Ahora, si ustedes se dan una vuelta, en la parte media se venden lotes. Hay una caseta de venta de lotes para las personas de clase media, y en la parte alta los asentamientos humanos, muchos de ellos precariamente colocados allí. El caso de la cuenca media llega al extremo, donde está la caseta de ventas, donde han borrado el cauce, irresponsablemente han borrado, o sea, lo han rellenado, y entonces a la hora que fui, no encontraba por dónde estaba el cauce natural, ¿no? De drenaje de esa microcuenca. En este caso, para terminar lo de Huaicos, existe una constante que es el bloqueo de los cauces, que su punto de llegada es el río. Mientras no llega el río, ese flujo de Huaico va a tender a destrozar todo lo que encuentre a su paso. Sí, por ejemplo, para resumir, en el caso de Chosica, el 50% de las quebradas no tiene drenaje directo al río. De ahí ustedes se pueden dar cuenta del peligro existente. Ahí ustedes lo ven, ¿no? La quebrada Cantuta, la quebrada Virgen del Rosario, que fue una de las activas últimamente, ¿no? La quebrada Quirio, que es una de las más grandes, y Pedregal hacia la parte baja, esos son los que tienen mayor población. Y al extremo derecho, la quebrada California, ¿no? Ahí ustedes ven nuevos asentamientos, ¿no? La Rinconada, las Prisas, etc. Entonces, esto es totalmente conocido
¿no? Y ya se sabe lo que va a ocurrir, solamente qué cosa falta. Agua, que caiga lluvia, listo. Entonces la geografía ya está determinando qué va a pasar. Peor si estas microcuencas son áridas y tienen mucho material de arrastre, ¿no es cierto? O sea, rocas que se han fracturado y que están, como quien dice, el cañón, están con sus balas listas para ser disparadas. Ahí ustedes ven el impacto de los huaicos, ¿no? Por ejemplo, este caso de Chosica también, donde el primer piso ya casi desaparece. La última foto corresponde al año 87, donde las calles terminaron llenas de rocas. No sé si ustedes ven en esta última foto, hacia el lado derecho, un muro. Ese muro pretendía que el huaico se fuera hacia la mano izquierda, pero el huaico porfiadamente siguió su curso, ¿no? Entonces ahí viene una cosa que cuesta mucho explicar a la población, que al huaico no le interesa si tengo título de propiedad o si el huaico debe ir por donde yo quiero. Simplemente, por ejemplo, ¿qué hicimos en esa ocasión para estudiar este huaico? Es conseguir fotos de los años 40, donde no existía ni una sola casa. Entonces ahí se estudia clarito cuál es el drenaje natural de esa quebrada y dónde es inconveniente intentar voltear, hacer virar al propio flujo, porque la topografía no lo va a permitir, ¿no? Va a determinar para dónde va. El caso de las viviendas en ladera son también problemáticos por el hecho de que no solamente estos muros de contención son muy frágiles, sino la pendiente de por sí. Sino en un caso el año pasado analizado qué efectos tiene la pendiente sobre el peligro sísmico. Por ejemplo, acá estamos hablando de el corte de la ladera que se hace y las piedras que han amontonado y están propensas a la socavación, ¿no? Entonces, se está haciendo empíricamente este corte relleno, ¿no? Con precarios elementos de contención, ¿no? Es lo que mal llamadas pircas, digamos, ¿no? Donde hemos olvidado la técnica incaica de cómo se hacen los muros. Sostenemos que la pirca en este caso no se comporta como un muro porque no mantiene la unidad, ¿no? Y se desmorona. En el caso de decíamos, el corte y relleno, se traslada lo que es corte y se convierte en relleno para formar la plataforma. Y se complementa con una pirca o un muro de concreto para contener el relleno, ¿no? Pero muchas veces se hace con un pircado deficiente. Entonces, físicamente, aquí analizamos la fuerza sísmica F, que es generada por el propio movimiento sísmico, pero existe una fuerza P adicional a la fuerza F, que es derivada de la pendiente. A mayor pendiente, el valor de P va a ser mayor y que, por supuesto, está en función del peso de la casa. Entonces, en otras palabras, las viviendas en ladera tienen mayores posibilidades de ser colapsadas porque tienen fuerzas adicionales que están actuando sobre las viviendas. La prevención, entonces, consideramos que es planificar la ocupación del suelo, pero sin generar vulnerabilidad. Por ejemplo, acá estamos mostrando 3 tipos de suelo: alto, seco y duro. Entonces, en un suelo alto podemos tener
problemas si solamente es alto pero blando y húmedo, porque va a ser vulnerable a la amplificación de la onda sísmica. Pueden producir asentamientos. En el caso del suelo duro, acá no estoy viéndolo bien, allá. El suelo duro bajo es vulnerable a inundación por amplificación de la onda sísmica. En el caso de... A ver, algo pasado acá. Ahí está. El suelo seco, solamente seco, pero blando y seco, perdón, es bajo, blando y seco, es vulnerable a inundación. Si es un suelo, en este caso combinado, alto y duro, entonces es vulnerable al sismo por amplificación de la onda sísmica debido a su humedad. Entonces, en conclusión, la intersección de estos tres factores vendría a ser un suelo habitable porque es alto, está protegido de las inundaciones, es duro, no va a haber amplificación sísmica y con mayor razón si es un suelo seco. Entonces, esto que he desarrollado me parece que debería utilizarse cuando se dice vamos a ocupar este terreno, pero entonces lo primero que hay que ver es cuáles son las condiciones de suelo que están presentes allí. Esto va también para las urbanizadoras, ¿no es cierto? Que a veces eligen un terreno y lo venden, ¿o no? Y luego ya se desaparecen, y entonces el problema se lo trasladan a los que han adquirido su lote. Bueno, un pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, fíjese el año: la sociedad es responsable de sus propias calamidades. Hasta ahí por el momento estoy dispuesto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por la exposición bastante clara, didáctica, y muestras pues que la presencia de los riesgos está compuesto de dos factores, que son el factor amenaza de eventos naturales y lo otro es la vulnerabilidad. Y dentro de la vulnerabilidad es la acción de la sociedad. Si alguien quisiera hacer preguntas, participar en la reunión, pueden tomar la palabra. Para poder participar pueden, porque están en mute todos, y simplemente unmute y comienzan a hablar. Buenas noches, los saluda Mario Paucar, amigo del ingeniero O'Connor. Felicitaciones, su exposición. He tenido la satisfacción y el placer de haber compartido algunas labores en Tumbes y creo que muchas de las cosas que ha expuesto debemos trasladarlo en nuestra accionar profesional. Gracias y felicitaciones, Hugo. Gracias. Hugo. Bueno, Sí. en primer lugar yo quiero efectivamente también compartir la felicitación por una exposición bastante buena y didáctica, ¿no? Quisiera, además de eso, Hugo, tú has hecho una exposición, digamos, tocando toda una serie de aspectos desde los conceptos iniciales hasta llegar al gran problema de planificar la ciudad, ¿no? También ha sido claro al decir de que en realidad esto viene de mucho tiempo, no solamente ocurre en el Perú, ocurre en muchos lugares, pero acá tenemos una vulnerabilidad muy alta, ¿no? Quisiera tu comentario, más que una pregunta, es ¿qué es lo que realmente pudiéramos hacer ahora, ¿no?, en esta situación? Porque todos hablamos, digamos, de planificar la ciudad, de repente están mal ubicados, sí, pero eso implica una reubicación, significaría un esfuerzo sumamente grande en muchas localidades. Mirando las condiciones del Perú, ¿no?
sus ciudades. ¿Realmente eso es posible o solamente nos vamos a quedar en la mitigación? Quisiera un comentario sobre eso, Hugo, por favor. Gracias. Gracias, Walter. Mira, me das la oportunidad para plantear en el telón de fondo qué cosa hay, ¿no? Vamos a correr la cortina. Se dice, hay que plantear tareas de corto, mediano y largo plazo. Eso siempre se dice. Pero lo que siempre se hace, lamentablemente, es el largo plazo dejarlo para las calendas griegas. ¿No? Como es largo plazo, en algún momento, por arte de magia, se harán. Y yo lo que sostengo es que las medidas de largo plazo ya se tienen que empezar a dar. Por supuesto, los resultados los veremos, o tal vez no los veremos los que son un poco viejitos, pero ya va en camino. Tenemos que poner a andar esas tareas de largo plazo, porque generalmente, y a mí se me ha dicho varias veces, eso no te corresponde como ingeniero civil, tú limítate a tu propuesta técnica y se acabó. Entonces ahí yo digo, antes que ser ingeniero civil, soy ser humano y miembro de una sociedad. Por lo tanto, tengo derecho como ciudadano de opinar de todos los temas a que mi poco entender alcance. Por ejemplo, ¿por qué se concentran las personas, por no hablar de los habitantes de Lima, por decir que es lo que más conozco, en esta ciudad? Teníamos, bueno, en los años 50 más o menos 2 millones, si no me equivoco, 2 millones de habitantes. Ahora somos casi 11. Por arte y magia se concentró la gente, les gustó tanto Lima que se fueron a vivir allí. Entonces, como ustedes ven, la vulnerabilidad que dije antes de la ciudad de Lima, que es una bomba de tiempo, fue construida por nuestro mal proceder, por abandono del campo, ¿no? La quiebra de la reforma agraria. Entonces son temas que yo sé que soy ingeniero civil, pero también tengo que tocarlo, pues soy peruano y tengo derecho a decir, acá hay un problema de migración, de concentración de la población, porque ese es un factor que ha ido acelerando la vulnerabilidad, a tal punto que señalan los estudiosos que el 80% de los asentamientos humanos no ha tenido intervención de los ingenieros. Por lo tanto, hay una gran interrogación, ¿qué pasará con esas viviendas? ¿No es cierto? Entonces, el hecho de la migración, el fracaso de la regionalización, que en algún momento se habló, es evidente. Y entonces eso es el telón de fondo, ¿no? Un modelo de desarrollo que abandona el campo, ¿no? Todos los productos agrícolas van cada vez más difíciles a la ciudad y entonces se termina por importar muchos productos que nosotros hacíamos antes, ¿no? De hace 50 años atrás fabricábamos telas, alfombras, zapatos, etcétera, etcétera, y ahora todo es importado, ¿no es cierto? Entonces eso va deteriorando la calidad de vida y va arrinconando a muchas de esas personas que se vuelven marginales, etcétera. Y todo está involucrado, problema de basura, problema de delincuencia, etcétera. Entonces, me van a decir nuevamente, esto no te corresponde hablar, pero no me puedo callar, porque sé que es el telón de fondo que acicatea, incrementa la vulnerabilidad de esta población, por hablar solamente de Lima, porque podemos hablar también de otras ciudades que he tenido la suerte de conocer. Entonces, como ustedes ven, tiene hondas raíces la vulnerabilidad en el tema social. Es más, la población ha adoptado sus propias estrategias de sobrevivencia. No solamente el comercio ambulatorio, tiene sus estrategias de utilizar llantas, por ejemplo, para contener los taludes, ¿no? De repente a alguien le pasó la voz o se la copiaron, no sé, pero la cosa es que ahí usted ve en el cerro, el Lomo de Corvina, a gente con sus llantas usadas, utilizándolo como... Entonces son sus estrategias, pero malas, pues lamentablemente, técnicamente malas, ¿no es cierto? Porque no dan seguridad a esa población. Y entonces tienen una forma de encarar el riesgo
muy diferente a la que nosotros acá podemos discutir. Como ustedes ven, nosotros calculamos el riesgo con factores, con parámetros, etcétera, hasta con mapas, pero ellos le dan una solución facilísima. Me acerco a donde una pobladora y le digo, señora, su casa está prácticamente en el cauce, ¿se ha dado cuenta del peligro? Y me responde tranquila, sí, sí sé del peligro. Y entonces, ¿por qué se mantiene usted acá? Y me dice, la necesidad es más grande que el peligro. Fíjese esa manera de pensar. La necesidad, o sea, ¿cómo voy a llenar mi olla de aquí a mañana o de aquí a la otra semana? El peligro, pues, ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos, seré damnificada por último. Entonces, eso nos da a entender la lejanía de poder hacer entender a muchas poblaciones del riesgo que están viviendo. No es entonces solamente un tema técnico, ¿se dan cuenta? Pues acá podemos elaborar magníficas propuestas, pero la población lo aceptará, estará acorde con sus necesidades, por lo pronto vitales, primarias, se dan cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que trabajar a largo plazo, algunas cosas, otras a mediano plazo y otras a corto. Por ejemplo, a corto plazo, ¿qué podríamos decir? Capacitar a los equipos técnicos de los municipios, por lo menos de los equipos de los municipios más vulnerables, allí trabajar y decirle capacitar, decirle convertirlo en una ordenanza, ¿no? Señor, usted, ingeniero civil, arquitecto, ¿tiene usted el mapa topográfico de la población? ¿Sabe la cantidad de población que está involucrada? ¿Tiene usted su mapa de zonificación hacia dónde debe crecer la ciudad? Bueno, hagámoslo. Y en ese sentido quisiera hacer recordar que, nuevamente, mi profesor, el ingeniero Curoigua, desarrolló con INDECI un proyecto de 10 años donde se hizo estudios de 150 o 160 ciudades del Perú. A cada una de esas se desarrolló su mapa de zonificación de peligro, tanto por inundación como sismos. ¿Dónde están esos estudios? Yo tengo algunos de ellos en PDF, pero muchos de esos estudios se entregaron a las municipalidades, ¿no? Y por supuesto se metieron a algún cajón, y me decía el ingeniero que de todos esos 150, apenas 8 o 10 había significado ordenanza municipal. ¿Se dan cuenta? O sea, el resto quedó en el aire. Todo ese esfuerzo técnico de elaborar propuestas concretas, lamentablemente quedaron en el vacío. Entonces, por eso digo, de las propuestas, el tema clave es cómo implementarlas. Por lo pronto yo empezaría con los municipios, obligándoles a tener su plano topográfico y su elemento que pasen por talleres de capacitación. Porque estoy segurísimo que estos ingenieros que trabajan en las municipalidades no están teniendo en cuenta los aspectos de riesgo, ni siquiera de su propia localidad, ¿no es cierto? Y en última instancia son los primeros sorprendidos de lo que ocurre allí en su jurisdicción, ¿no es cierto? Por lo pronto, hasta ahí sería mi respuesta, Walter. Gracias, Hugo. No sé si me permites hacer algo más, un pequeño comentario y pedirte, por favor, tu opinión. Has señalado, digamos, la necesidad de hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Y de alguna manera, tangencialmente, creo yo, has señalado de que se requiere un esfuerzo muy grande desde las autoridades municipales, el gobierno, etcétera, ¿no? Sin embargo, no has, creo yo, y ahí va mi comentario, un poco no has señalado, quizás tangencialmente también lo ha dicho un poco, cómo hacer esos planes. Creo yo, por ejemplo, en el tema de la ocupación del territorio, se mezclan tres factores principales. Uno que has dicho tú, de alguna manera has hablado cómo es que las ciudades se van poblando, ¿no? Hay una migración del campo a la ciudad, que es un problema que escaparía un poco al tema técnico propiamente de los ingenieros civiles en general, pero que sin duda es un aspecto central. Pero
El otro asunto es que cuando esa población migra a las ciudades, la ocupación del territorio se mezcla con algunos intereses, ¿no? Yo diría claves. Uno, el tráfico de terrenos, ¿no? O sea, hay intereses definitivamente creados, desde chiquitos hasta grandes, ¿no? Hasta empresas inmobiliarias, hemos visto hace poco en la televisión, como empresas inmobiliarias grandes, creo que en Lambayeque, que si mal no recuerdo, o sea, en Chiclayo, tenían una urbanización que justamente señalaba, esto está libre de inundaciones. Y viendo la lluvia, están inundadas, están hecho un desastre total, ¿no? Empresas inmobiliarias que supone tienen ingenieros, tienen planificadores y todo lo demás. Se mezcla además con una gran corrupción, porque para dar las licencias, obviamente están las autoridades de por medio. Y también se mezcla un interés político, porque es evidente que una vez que se generan estos asentamientos, por el interés político, hay quienes van al día siguiente le ofrecen agua y desagüe, y no interesa si están bien ubicados, lo que interesa son los votos al final, el rédito político. Entonces, hasta ahí mi comentario y quisiera por favor tu opinión sobre esto que acabo de señalar, ¿qué podemos hacer frente a eso? Mira, Walter, como decía mi madre, siempre hay un roto para un descosido. Si hay una demanda, va a haber una oferta. Si hay una demanda de terreno, para eso está la oferta, pues, en ladera, y ahí vienen los que van a aprovecharse, ¿no? Hasta te van a vender la banderita, la estera, todo. Ya se forma todo el negocio a partir de la demanda. Pero la demanda es la que impulsa, en ese caso, ¿no es cierto? Es la migración. ¿Qué hicieron nuestros grandes políticos hace 20 años? ¿No? Creo que ya cumplió 20 años, de decir, bueno, señores, el Congreso ha decidido convertir los departamentos en regiones. Fui donde un congresista y le dije, señor congresista, acá tengo una propuesta de regionalización. Dividir el Perú en 10 regiones transversales, costa, sierra y selva, cada región. ¿Sabe lo que me dijo? No, esto ya no procede. Ya nos hemos puesto de acuerdo todas las bancadas que los departamentos van a ser regiones. Y me devolvió mi trabajo. Ni siquiera se dio la molestia de estudiar. Imagínense qué tipo de políticos hemos tenido o tenemos. Entonces, que están mirando su bolsillo, su interés particular, etcétera. Entonces, no hay una visión de país ni un amor al país, porque eso tiene que ver también con la corrupción. Los corruptos no aman a su país, solamente se declaran peruanos cuando gana la selección, ¿no? Cuando comen su ceviche, ¿verdad? Entonces, la identidad nacional está por los suelos porque no quieren a su país. Nosotros como ingenieros civiles tenemos que dar el ejemplo de ética. Si a mí me plantean una carretera, yo digo, ¿y dónde está la cuneta? No, que no, se hace cuneta, éticamente. Voy a cortar ese cerro. ¿Dónde están las obras de estabilización de esa ladera? Yo no entro en ese proyecto hasta que me lo hagan eso, lo incluyan en el presupuesto. Es ética profesional, así como los médicos juran como dice, juramento hipocrático, así nosotros debemos jurar entre nosotros, decir, no voy a aceptar esas cosas por turbias, mal hechas, que van a generar vulnerabilidad, ¿no? Vale la pena mencionar, mi hermano arquitecto estaba a cargo de ingenieros para remodelar un edificio que había sido dejado de lado mucho tiempo. Y entonces le llega el material, mayólica de primera. Entonces él agarra y dice, a ver, la guía, sí, dice en primera. Y comienza a revisar y era mayólica de tercera. Entonces él dice, no, esto no pasa, está mal. El jefe lo llama y le dice, ¿quieres mantenerte en el trabajo? ¿Por qué has rechazado esa guía? ¿Se da cuenta? O sea, el jefe corrupto. Y él tenía dos alternativas, continuar o salirse, y renunció al trabajo. Para mí ese es un ejemplo que yo también quiero seguir, ¿no? O sea que prefiero perder mi trabajo si me van a meter a un acto ilícito, corrupto, etcétera. O sea, en cada uno de nosotros
está la posibilidad de rechazar eso, ¿verdad? Bueno, a eso me refería, de que las cosas también parten, el cambio tiene que partir de nosotros mismos también, ¿no? Pero no debemos dejar de hacer propuestas que estén a nuestro alcance, ¿no es cierto? Gracias. Intervención, estimado José Pereira Graham. Mira, primero felicitarte porque la exposición es bastante clara, sistemática y nos ayuda a enfocar el tema. El asunto de la responsabilidad, que es el punto al que me preocupa a mí, la Constitución de 1993 le faculta a los colegios profesionales la iniciativa legislativa. Y el Colegio de Ingenieros es el obligado en este caso en los temas de daños y perjuicios y desastres. ¿Conoces alguna iniciativa legislativa que haya realizado el Colegio de Ingenieros con respecto al evidente riesgo de un gran sismo en Lima de un grado 8.5 a 8.7? Una posibilidad de más de 200.000 muertos que tú mismo lo has mencionado. No hay ninguna. En cuanto a los huaicos en las zonas altas, tampoco hay ninguna. Ahora, ¿de dónde nace este abandono? Lo ha dicho Lumbreras. La primera constitución del Perú, lo primero que hizo, redactada por Bolívar, fue sacar a los que no hablaban castellano. Solamente era peruano y ejercía su derecho de ser peruano el que hablaba castellano. O sea, los aymaras, los quechuas, los pocras y todo, no eran peruanos. Eso ha costado más de 100 años para cambiar la mentalidad. O sea, en nuestra raíz, en nuestra mente, está digamos, el inicio de esa marginación con el que tratamos a los demás. Somos casi 12 millones de habitantes con la llegada del 1.000.000 de venezolanos acá. Es que no hay trabajo, la gente se acumula y vive como puede y está al día a día, no tiene tiempo para pensar. Entonces, hay una realidad, una connotación social, socio-psicológica, y no vemos que los municipios se asesoren. De acuerdo a la ley, que es el Reglamento Nacional de Edificaciones, le corresponde al municipio provincial hacer todas las previsiones y normas en cuanto a desastres. Yo no conozco ningún municipio provincial, incluido Lima, que haya propuesto alguna norma. No sé qué comentario te merece, por favor. Sí, justamente por eso decía que una de las tareas que yo veo cercanas es la capacitación de los equipos técnicos municipales, pero también debe incluir al personal que toma las decisiones del municipio. Ahí es donde he visto casi una constante la desaparición de los alcaldes cuando se hacen talleres, ¿no? Los más ausentes son justamente los que más deberían estar. Y eso que la ley dice que ellos son los responsables de defensa civil en su localidad, ¿no es cierto? Va a ver quién le pone cascabel al gato, ¿no? O sea, quién le hace cumplir a ese alcalde, porque son pequeños feudos, ¿no? Los municipios, donde ellos toman sus decisiones, dicen presupuesto participativo, lo hacen de la noche a la mañana y dicen, sí, ya lo hicimos, la población ni se entera. Entonces yo creo que, al menos por mi experiencia, tanto profesional como simplemente todas las actividades que he desarrollado, es que cuando no hay vigilancia, no hay fiscalización de la población, ahí el gato se pasea en la despensa. O sea, tiene el poder, tiene el presupuesto y hacen lo que quieren, pero ¿acaso rinden cuentas a su población? ¿Ustedes se acuerdan que habían los cabildos abiertos? En algún momento se habló de eso, pero yo creo que sería una magnífica solución que el alcalde rinda cuentas a la población en público o en asamblea, lo que fuera, ¿no? En sesión pública,
de qué cosas han hecho en 6 meses, qué ha hecho en un año, en qué ha gastado, por qué ha priorizado, etcétera. Entonces, si supieran los alcaldes que están siendo vigilados por su población, pienso por lo menos que habría más dificultades para esa corrupción que está muy enraizada en nuestro país, ¿no? Pero hay una cosita que me quisiera insistir en lo que dije al comienzo de la exposición. El año 90 creo que fue, sí, o 92, el 92. No me acuerdo ya la fecha, pero el presidente ese entonces dijo disolver. ¿Se acuerdan de ese verbo? Disolver. ¿Qué cosa? Disolver el Congreso. Pero dijo algo más, disolver, que nadie se percató, que es disolver el Instituto Nacional de Planificación. Es decir, desde esa fecha carecemos de planificación en nuestro país. No hay un plan, un norte que nos diga de aquí a 10 años vamos a crecer de tal forma, vamos a fabricar tales productos básicos, nacionales, etcétera. O sea, estamos como un barco sin orientación, sin timón. Entonces no sabemos a dónde va el país y entonces esa es una de las causas graves que hace que la población se siente abandonada en el campo, dice mejor me voy a la ciudad, ahí sí me escuchan, ¿no es cierto? Y se van con familia y todo, ¿eh? Entonces yo conozco un caso muy dramático de la gente que no viene, no tiene trabajo y está ahí. En otras palabras, la ausencia de planificación a todo nivel hace que el Perú sea un caos. Entonces, nuestras propuestas muchas veces no llegan a los destinatarios o no se implementan porque, bueno, ¿quién hace cumplir la norma? A veces no es cuestión de norma porque las hay, ¿no? Pero no las cumplen. No hay quien lo vigile y diga, señor, usted va preso porque ocurrió acá un desastre y usted no hizo ninguna obra. O sanción al colegio ingeniero porque no se pronunció. No hay, ¿no? ¿Quién se atreve? Ese es el problema, y para atreverse tiene que tener autoridad, ¿no es cierto? Ganarse la autoridad. Entonces, repito, por ejemplo, si la población va a la ciudad, ¿por qué es la tendencia? No hay un plan de ordenamiento territorial, no hay un plan de ocupación del territorio nacional. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo trabajo, la mayor parte de mis trabajos de proyectos es en provincias. Al decir provincias me estoy refiriendo a todo el resto del Perú menos Lima. Y ahí he constatado cómo la población languidece. Las comunidades campesinas están apagándose como velitas, ¿no? ¿Quiénes quedan en las comunidades? Ancianos, señores, ancianos. Ellos son fuerza de trabajo para poder levantar esa agricultura, no pueden. Su costumbre, por ejemplo, les cuento, es subir y bajar. Bajan al valle para sus productos, maíz, etcétera. Suben por sus auquénidos, ¿no? Sus camélidos, y el trabajo en la puna, sus productos de puna, ¿no? Y luego si hay heladas, ellos bajan. Están como un ascensor, subiendo y bajando el valle. Esa es su forma de vida. ¿Acaso va a poder hacer eso un anciano? ¿Se dan cuenta? Todos los jóvenes, yo pregunto, y los jóvenes ya se fueron a la ciudad. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una agricultura que atraiga a la población si no tenemos un plan nacional de ordenamiento de la población? Es decir, señores, promovemos plan de desarrollo de, como le decimos, el parque industrial en Trujillo, parque industrial en Piura, parque industrial que lo había en Arequipa. Allí vamos a centrar industrias, va a haber trabajo y vamos a darles el apoyo necesario. Todos esos jóvenes de acá de Lima que patean latas, ¿no querrán ir también? Los padres no creo, porque ellos ya se enraizaron en la ciudad. Pero hay muchos jóvenes que están sin empleo y si les ofrece un empleo en una zona, un polo de desarrollo, lo van a hacer. Entonces, eso suena a sacrilegio. Yo donde he planteado eso, se han espantado. No, ¿cómo es posible? Sí es posible.
Hay que ver nomás en otros países cómo han trabajado las ciudades grandes, intermedias y satélites que van, la distribución de la población en el territorio. Se intentó hacer con Ventanilla, ciudad satélite. Ahora que resulta que ya se unió a Lima, ¿no es cierto? Pero en algún momento se trabajó esa idea de ciudades que no necesariamente están involucradas con la gran capital, ¿no? Y el eje, el motor, ¿cuál es? El trabajo. Si tú tienes trabajo en la punta del cerro, te vas a la punta del cerro. No hay que yo quiero vivir en la ciudad. Lo que vale, lo que determina es tu fuente de trabajo. Eso es lo que hace una ciudad sostenible. Porque mucho se habla de ciudad sostenible, pero no se ve de qué vive la gente, ¿no? Si no, la ciudad se convierte en ciudad dormitorio. O en el caso de Lima, que es un caos porque tú trabajas en el cono sur y vives en el cono norte, y viceversa, ¿no? Entonces toda la ciudad se vuelve un desfile de población que va de un lado a otro. Eso lo he estudiado incluso en cifras, cuando me tocó trabajar en la Municipalidad de Lima, hace como 3 o 4 años, vimos cómo se moviliza la población en la ciudad, y es un caos terrible. Entonces, eso es falta de planificación. La palabra planificación para mí es prevención, ¿no? Yo lo hago equivalente. Entonces tenemos que restaurar nuevamente ese instituto de planificación o ministerio de planificación, como se diga. La cosa es que haya, como dice, se ponga mayor peso al bien común. Sencillamente, esa es mi filosofía. Dar más peso al bien común. Yo me he topado casos dramáticos, por ejemplo, me tocó donde me contrataron decir, a ver, Hugo, evalúa lo que ha pasado en San Ramón. Ha ocurrido Huayco, se ha llevado la tercera parte de un pueblo. A ver, investiga qué ha pasado ahí. Resulta pues que cortan los árboles en la cabecera de la cuenca, ya pues ya se conoce, ¿no? El problema es que ya una vez aplastadas esas casas, menos mal que se salvó la gente, ¿dónde las reubican? ¿Dónde las encontré? En el campo deportivo. Y entonces le digo al teniente gobernador, ¿y qué, no hay otro lugar? Ahí los tienen provisional en carpas. ¿Y sabe lo que me dice? No hay terreno disponible. Y le digo, ¿y todos estos terrenos? No, esa es propiedad privada, ya está todo comprado. Entonces, ¿dónde queda el interés común de esa población afectada? No existe, ¿no? Cada uno baila con su pañuelo, en otras palabras. Entonces, yo veo ahí a la base el problema es por qué los desastres son frecuentes, por qué se agudizan o empeoran la situación económica de mucha población, porque imagínense en el caso de Pisco, una persona que perdió su casa, ¿no? ¿Cuánto le va a costar reconstruir? Y ojo, que va a tener que contratar por su ingeniero que le diga no construya de esa manera. ¿Qué pasa? De que en varios años después del terremoto del 2007 en Pisco, la gente viviendo en carpas. Allá viene otro tema que en algún momento podríamos conversarlo. Una persona o una familia perdió su casa, vive en carpa. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y sigue viviendo en carpa. ¿Cuál es el problema, por favor? La autoestima. Esa persona se tiró al abandono. Dijo, no, no me merezco una casa, ¿qué voy a hacer? El destino me ha llevado a esta circunstancia, aquí me quedo en una carpa. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la autoestima también en este caso para decir, ocurrió el desastre, me levantaré, ¿no? Como decía un refrán, disculpen tanto refrán, un refrán que dice, caerse es un accidente, levantarse es una elección. ¿De acuerdo? El desastre me tumba al suelo, ya pues, pero levantarme es una elección. Tengo que buscar la forma de levantarme. No decir, ¿no? La fatalidad del destino. En ese sentido, nuestra sociedad lamentablemente no levanta el ánimo. Dice, te puedes levantar, tú puedes hacerlo. Gracias. Muchas Puedo, gracias, disculpa, ¿puedo tomar la Hugo. palabra? Bueno, fíjese, son un cuarto para las 9.
para adentro, ¿no? Buenas noches. Entonces, el tiempo es un poco corto. Por favor, sean bastante breves en las preguntas o comentarios. Buenas, Ok, sí, buenas noches. adelante. Soy Carmen Adelante. Orbegoso. Estaba Ujú. escuchando muy atentamente, ¿no? La exposición del ingeniero. Yo digo, es sabido que tenemos una ley, la 29664, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastre. Hay un reglamento, hay unos lineamientos estratégicos. Estaba leyéndolo que incluso ahí está definido, y eso es en el año 2011 que se dio, donde pueden intervenir las empresas privadas, la intervención relevante de las universidades, la responsabilidad que tienen los gobernadores regionales, los alcaldes, la rectoría lo tienen en la PCM, pero entonces si hay un pool grande en el universo de especialistas como vosotros, con tanto conocimiento en su trayectoria y experiencia, aunque haya dicho referido el ingeniero por la edad, las metas a largo plazo, pero ya hay leyes y normas. Alguien dijo, a veces no se cumplen esas normas, pero yo me pregunto, y siempre con el grupo de ciudadanía y otros que en el IREMA, donde ya está como miembro Otoniel Velasco, un amigo que ha sido director técnico en el Instituto Nacional de Planificación, siempre se ha planteado hacer un instituto nuevamente, retomarlo, o como también refirió el ingeniero, el ministerio. Keiko prometió incluso que se hiciera un ministerio entre su propaganda política, pero no se concretó porque no les conviene. Disolver efectivamente es como cortar en nuestro país los pilares. En el Instituto Nacional de Planificación, el otro fue el INAP. Entonces, yo les pregunto, si tenemos estos alcances, estas normas, a nivel de cómo organizarse, ¿no? Los profesionales, para que incurran dentro, porque están haciendo una labor personal, privada, pero a veces no te escuchan arriba, pero sí se puede entrar a conformar a las organizaciones vecinales, comunales. Es más, hay participaciones dentro de la ley de las juntas vecinales. Lo que falta es conocimiento. La ignorancia en la población no saben cómo hacerlo, se desesperan. E incluso hasta fuentes de trabajo podría darse formando promotores, capacitándolos, promotores para prevención de riesgos y desastres, que estructuralmente en las alcaldías tienen su estructura organizacional, que ellos lo pueden implementar, algunos lo tienen y otros no. Por ahí se puede incentivar de frente a la población y habría hasta fuentes de trabajo. Y porque esto está ocasionando no solamente los desastres naturales, porque implica el comportamiento sociológico de la población, de la ciudadanía, como alguien también usted dijo, ¿no? De que sí, pues, se desplazan de un lugar, de un extremo a otro, o de los cerros bajan a la ciudad, entonces, y dejan a su familia, a sus niños expuestos a tantos disfuncionalismo del comportamiento. Entonces, es un caos realmente. Entonces, yo insto a que de repente se pueda conformar directo con los alcaldes, con las comunidades, ¿no? En la experiencia que ustedes tienen al interior. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen. El tiempo es un poco corto. Muchas gracias por la exposición, pero todo redunda, digamos, de una u otra manera a obtener objetivos de planificación. A ver, Lucho Milla, tienes la palabra. Sí, buenas noches con todos, estimados colegas y también participantes en general. Creo que el ingeniero O'Connor ha dado algunas luces importantísimas a los cuales quisiera yo acercarme aplicado a la práctica concreta, específica, ¿no? Estamos viviendo momentos de fenómenos naturales y este momento es oportuno para reflexionar sobre ello. Pero ocurre de que hay unos antecedentes que nos indican como la civilización Caral,
que hace de 3000 años a 1800 años antes de Cristo, se estableció acá en la costa y desarrolló la civilización en armonía con la naturaleza, de tal forma de que la parte baja de los valles, de las cuencas, no los utilizaba para viviendas, sino para la producción agrícola. Hubo una racionalidad y uno de los principios que les guió para su desarrollo como civilización era el desarrollo, promover el desarrollo integral de sus habitantes. Ellos trabajaron en armonía con la naturaleza y el medio ambiente y el territorio. En este caso, estos conceptos, estos principios que esas civilizaciones antiguas que ya en la fecha tendrían más de 5000 años, nos debieran enseñar, o nosotros hemos debido como técnicos pensar en esos criterios, en esos principios, de tal forma de que Lima, por ejemplo, en este caso, ha debido elegir un territorio adecuado para la capital del país. Sin embargo, sin criterios técnicos, más políticos y de beneficio particular, nuestros conquistadores han optado por ubicar la capital del país y del departamento de Lima acá a pocos metros del río Rímac. En este caso, nosotros como ingenieros civiles mayormente, creo que deberíamos recoger, por otro lado, las recomendaciones que nos hace el ingeniero Hugo Connor, en el sentido de que en nuestra práctica profesional debemos señalar, así como hacemos el primer informe al momento de la entrega de terreno, indicar, entre otras cosas, cuáles son los potenciales de riesgo, la vulnerabilidad probable a que está sometido cada proyecto, de tal forma de que se anote eso en el cuaderno de obra y se deje como constancia mínima de que sea como supervisor, inspector o residente de obra, dejemos sentado de que existen esos potenciales de riesgo que si no están contenidos en el expediente técnico legal, deberían ser objeto de una preocupación tanto de la entidad visitante como de los contratistas. En segundo lugar, creo que siempre en toda obra uno asume una responsabilidad. Por ejemplo, una experiencia particular me tocó vivir en Tacna cuando hice de residente de obra de un canal de riego de 40 kilómetros, pero a tajo abierto. Y estaba expuesto a elementos y riesgos porque la actividad minera en esa zona e incluso el simple hecho de que estaba abierto era objeto de que podría contaminarse las aguas. Eran con fines conjuntivos de potable y de riego. Pero ¿qué ocurre? Han transcurrido los años, esa obra que participé ahora es objeto de contaminación por arsénico. Entonces, no solamente son los fenómenos naturales, sino también los provocados por el ser humano que nos llevan a contemplar este tipo de contaminaciones. Por último, quiero consultarle al ingeniero Hugo Connor, para no cansarle, de que qué acción podríamos tomar nosotros como técnicos, básicamente, y en la situación actual en que estamos, ¿no? Frente a los fenómenos naturales. ¿Por qué? En Lima, por ejemplo, casi con excepción de 2 o 3 municipios importantes en Lima, el resto no cuenta con plano, con catastro urbano, por ejemplo. Eso nos indica la informalidad, cómo estamos ocupando. Ni siquiera somos capaces de saber cuántas viviendas tenemos, qué cantidad específica tenemos de habitantes. Y entonces, de repente, como promoción, podríamos tomar la iniciativa y sugerir, entre otras cosas, para que a través del Colegio de Ingenieros pudiéramos generar fórums y trascender con este tipo de reflexiones para sugerir en qué podemos ser útiles y dejar huellas en beneficio de la ciudadanía en general. ¿Usted, colega, no cree que es factible hacer eso? Por favor, gracias. A ver, Lucho, tienes toda la razón y creo que lo que dijeron en antes también es válido. De nosotros como ingenieros trabajemos a nivel de nuestro colegio para asegurarnos que exista personas dedicadas a ver estos temas y también que existan los pronunciamientos que exige la situación. No es posible que como colegio de ingenieros mantengamos la voz baja o simplemente no digamos nada, ¿no?
a sabiendas que hay mucha sordera de lo que digamos, nosotros tenemos que levantar la voz. Gracias. Muchas gracias, Hugo, por la exposición, por los comentarios y las sugerencias, y también agradecemos a los participantes haber estado presentes en esta reunión importante, que normalmente lo tratamos de hacer una vez por mes, en la cual hacemos énfasis a las partes técnicas. Obviamente tratamos de evitar, digamos, discusiones un poco que podría estar ligado a la política, porque no es el objetivo. El objetivo es divulgar las partes técnicas y de ahí avanzar un poco. Muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por estar presentes y particularmente a ti, Hugo, muchas gracias por esta exposición tan brillante que nos has dado. Gracias. Gracias a los colegas. Amigos, colegas, muchas gracias, Germán, por la invitación. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bien. Gracias, muy amable. Gracias, colega Germán. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, amigos, con todos. Hasta la Un próxima. gusto verte, Hugo. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches, Walter. Buenas noches, Luchito. Teresita, Gracias. gusto de verte Ah, también. Jesús Y todos los Suárez. colegas. Chao, ingeniero también. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. 17, 16.